¿Cómo están, chicos? Buenas noches, nuevamente con ustedes para seguir en el avance de nuestra materia. En el tema de formulación y desagregación de competencias vamos a continuar con la segunda parte, que ya nos va a ayudar a llenar nuestro cuadro del plan de clase para que vayamos de a poquito llenando y yo corrigiendo, guiándoles para que al finalizar esta lección, toda esta parte, ya tengamos hecho el plan de clase para su posterior defensa. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos realizar o cómo en realidad se realiza la redacción de la competencia de la asignatura. Vamos a quedar claros en una cosa. Una cosa es la competencia de la asignatura y otra cosa son los elementos de la asignatura que vamos a ver un poco más adelante. Para la redacción de la competencia, jóvenes, necesitamos 4 elementos que nos van a ayudar y que tienen que estar presentes, sí o sí, en la redacción de la competencia de la asignatura. ¿Cuáles son? Tenemos el verbo de desempeño, el objeto, la condición de referencia y la finalidad. El verbo de desempeño, jovencitos, es una actuación evidente, ¿sí? Lo que realmente se va a lograr o lo que el estudiante va a poder hacer. Para la redacción es importante que tomen en cuenta que se utiliza el verbo en presente del indicativo en la tercera persona del singular. Por ejemplo, evalúa, elabora, diseña, presenta, identifica, discrimina, etcétera, etcétera. En segundo lugar tenemos el objeto, que indica el objeto o las situaciones sobre las que recae la acción y también precisa lo que la persona debe saber hacer. Por ejemplo, si el verbo de desempeño es diseña, el objeto sería un proyecto, ¿sí? Si en nuestro caso, por ejemplo, si nosotros hacemos presenta, el verbo sería presenta, nuestro objeto sería un plan de clase, ¿sí? O una unidad microcurricular. Entonces, nuestro objeto sería ese. En tercer punto tenemos la finalidad, que indica a dónde se va a llegar o sobre qué sentido va a tener la competencia para relacionarla ya con el problema que ya hemos identificado anteriormente en la contextualización de la asignatura, ¿sí? Es decir, ¿para qué vamos a hacer esto? Evidentemente esto va a responder como una suerte de solución al problema que hemos identificado. Y finalmente tenemos la condición de referencia, que como su nombre lo dice, hace referencia a parámetros que buscan asegurar la calidad y idoneidad de la actuación. Y en esta parte se recomienda mucho expresarla de manera muy general, sin entrar en detalles. Para ello tenemos que tomar algunas consideraciones. Respecto al verbo, jóvenes, pueden utilizar los verbos que ustedes quieran en presente del indicativo conjugado en tercera persona, a excepción de los verbos conoce, sabe y comprende. Esos 3 verbos están prohibidos en la redacción. Utilizarlos como verbos no está permitido, no se utiliza cuando redactamos la competencia de la asignatura. Ustedes saben que la competencia hace referencia a la práctica profesional, a cómo nosotros como profesionales nos desenvolvemos o desempeñamos en determinados contextos situacionales. Por lo que en la redacción debe evitarse las referencias al proceso de aprendizaje y enseñanza o a sus actividades, ¿sí? Cuando redactamos los verbos o elegimos los verbos, en este caso no recurriremos a ninguna taxonomía. Ustedes saben que cuando redactamos objetivos, por lo general recurrimos a la taxonomía de Bloom, porque está clasificado los verbos para analizar, para describir, etcétera, etcétera. Cuando en la redacción de la competencia de la asignatura no se recurre a eso, porque en realidad no estamos buscando cumplir objetivos, sino más bien centrarnos en formar desempeños que integren la parte conceptual, la procedimental y la actitudinal, que tiene que ver con los 3 saberes.
Ahora, aunque el orden que hemos presentado ahora, que es el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de referencia, es lo que se acostumbra o lo que se estila hacer cuando redactamos, también es posible que la condición de referencia vaya antes de la finalidad. Eso sí, tiene que estar muy bien definidos estos 4 elementos y tienen que estar muy bien identificados y redactados, por supuesto. En la redacción de la competencia ya se puede explicitar el enfoque con el que se está trabajando. Por ejemplo, si se asume un enfoque socioformativo complejo, este enfoque podría expresarse ya sea en la finalidad o en la condición de referencia. Les voy a dar o les voy a subir algunas prácticas para que ustedes hagan en realidad 2. Vamos a hacer la redacción de la competencia de la asignatura y la redacción de los elementos, ¿ya?, de la competencia. Acá tenemos un ejemplo, jovencitos, de cómo tendría que estar redactado el verbo. Lo vamos a desarrollar en forma de grillas, de cuadritos, para que ustedes identifiquen muy bien los 4 elementos que tienen que estar presentes al momento de redactar la competencia de la asignatura. Tenemos el verbo, que es fórmula, como ustedes ven, está en tercera persona, del presente del indicativo. El objeto es proyectos de investigación, sobre que recae la acción. La finalidad es para resolver problemas relevantes del contexto. Y la condición de referencia es en el marco del compromiso ético de el trabajo en equipo y la determinada metodología de realización de proyectos. Tendremos así una redacción completa, ya no en grillas, sino de una manera mucho más estándar, y la competencia estaría redactada de la siguiente manera: formula proyectos de investigación para resolver problemas relevantes del contexto en el marco del compromiso ético, el trabajo en equipo y una determinada metodología de realización de proyectos. Para que ustedes tengan un poco más de idea, en el texto que tenemos, el de Tobón, al final del texto, tenemos algunos ejemplos de diferentes áreas en cuanto a la redacción de la competencia y los elementos de competencia a los cuales pueden recurrir si tuvieran algunas dudas. Y por supuesto voy a habilitar el foro para que ustedes me hagan llegar sus dudas y yo pueda absolverlas del todo. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, hasta aquí podemos dar por finalizada la clase. Gracias por asistir, gracias por su presencia. No olviden, por supuesto, hacer las consultas respectivas si tuvieran alguna duda. Entonces, será hasta la próxima clase.